amigos, amigas, bienvenidos. Eh, yo soy Ramiro Mitre, parte desde uno. eh, Estoy a cargo de la parte técnica. Voy a pedirles por favor que si desean hablar, levanten la mano y voy a ir silenciando los micrófonos en caso de que no tengan uso de la palabra. Voy a presentar a Cloti, quien nos va a acompañar en la presentación durante toda la sesión. Bienvenida, Cloti. Gracias, Camila. Muchas gracias, Ramiro. Me doy por bienvenida, bienvenidas y bienvenidos a todos los demás también. Buenas tardes o buenos días, dependiendo de donde estéis. Bueno, pues como decía Ramiro, yo también soy parte del equipo de Reuno Salud y me ocupo básicamente de las tareas de edición y comunicación. Y en esta presentación también están presentes otros miembros del equipo de R1, como son Víctor, Elsa, Jorge, Ramiro, que ya se ha presentado, Carla, Mónica, Laura, Flavia. Y bueno, entonces el objetivo de este encuentro es presentar estos cuadernos para humanizar la atención y el acompañamiento en la salud. Estos cuadernos están generados por el equipo de Reuno Salud y a partir de hoy también estarán disponibles en la web de Reuno Salud, reunosalud.org, para descargarlos. Se pueden descargar en PDF de forma gratuita en la web, después de la presentación. Estos cuadernos en realidad son los primeros cuatro de una serie que queremos continuar y que está destinada a humanizar la salud, ¿no? El acompañamiento y la atención que se ofrece a la salud. Este encuentro se está transmitiendo por YouTube, que era un poco lo que estábamos intentando ahí ver técnicamente, en el Instituto Humanizar, mientras en simultáneo con este encuentro que tenemos por Zoom. Tenemos prevista una duración de unos 60 minutos. Después de pasado ese tiempo, daremos paso a un espacio de intercambio donde las preguntas que surjan en ese momento se pueden expresar, como ha dicho Ramiro, o levantando la mano o con el icono ese que hay, es igual, o ahora mismo si surge alguna pregunta durante la presentación, se pueden escribir en el chat del Zoom. Y si están siguiéndonos en YouTube, también hay un chat y también se pueden escribir ahí. Y también estaría bien poner a quién van dirigidas estas preguntas, a qué persona van dirigidas. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño vídeo, un vídeo muy corto de 1 minuto y algo sobre presentando un poquito qué son los cuadernos. Y después continuamos. ¿Lo tenemos listo? Sí, lo presento en un momento, por favor. Muy bien. Aquí tienes un resumen rápido sobre los cuadernos para humanizar la salud. Pues resulta que estos 4 documentos de la Red Humanista de Noticias en Salud nos enseñan que el verdadero cuidado médico va mucho más allá del cuerpo, buscando tratar a las personas con una dignidad real en cada etapa de su vida. Primero, vemos la salud como un equilibrio integral.
A ver, no es solo la ausencia de enfermedad física, es un equilibrio dinámico, biológico, psicológico, espiritual, social y ambiental. La base de todo esto es la coherencia. Ya sabes, pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Cuidarnos no es como llevar a arreglar un coche al taller e ir cambiando piezas, ¿verdad? Sino más bien como cuidar un ecosistema donde absolutamente todo está conectado. Segundo, hay que acompañar la muerte y el duelo con honestidad. Al final de la vida, se prioriza la presencia plena, evitar a toda costa el encarnizamiento terapéutico y fomentar la reconciliación personal. Y con los niños, el duelo requiere mantener sus rutinas y hablarles de la muerte súper claro, sin eufemismos ni metáforas que los líen. Yo te lanzo una reflexión. ¿Por qué nos empeñamos en usar tabúes o contarles cuentos cuando lo que más cura es una verdad dicha con amor y presencia? Finalmente, el trato humano es tu herramienta principal. Mira, para ayudar no necesitas ser un experto clínico. Tus herramientas más poderosas son la escucha activa sin juicios, la compasión y tratar al otro como te gustaría ser tratado. Desde la humildad, te aseguro que la humanidad, la gratitud y el respeto mutuo son la mejor medicina para el sufrimiento. En definitiva, humanizar la salud nos recuerda que sanar no siempre significa curar el cuerpo, sino acompañar cada etapa de la vida con una empatía y coherencia profundas. Aquí tienes un resumen rápido sobre los cuadernos para humanizar la salud. Pues resulta que estos 4 documentos de la Red Humanista de Noticias en Salud nos enseñan que el verdadero cuidado médico va mucho más allá del cuerpo, buscando tratar a las personas con una dignidad real en cada etapa de su vida. Primero, vemos la salud como un equilibrio integral. A ver, no es solo la ausencia de enfermedad física, es un equilibrio dinámico, biológico, psicológico, espiritual, social y ambiental. La base de todo esto es la coherencia. Ya sabes, pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Cuidarnos no es como llevar a arreglar un coche al taller e ir cambiando piezas, ¿verdad? Sino más bien como cuidar un ecosistema donde absolutamente todo está conectado. Segundo, hay que acompañar la muerte y el duelo con honestidad. Al final de la vida, se prioriza la presencia plena, evitar a toda costa el encarnizamiento terapéutico y fomentar la reconciliación personal. Y con los niños, el duelo requiere mantener sus rutinas y hablarles de la muerte súper claro, sin eufemismos ni metáforas que los líen. Yo te lanzo una reflexión. ¿Por qué nos empeñamos en usar tabúes o Perdón, pero me parece que se cuando está lo que más cura repitiendo. es una verdad dicha con amor y presencia? Finalmente, el trato humano es tu herramienta principal. Mira, para ayudar no necesitas ser un experto Sí, esto clínico. ya lo hemos visto y ya lo Se ha hemos escuchado. repetido, sí. Mm. Tus Mm. herramientas más poderosas. Ahora que sí. Bien, hasta ahí entonces, si les parece, Sí, lo porque detengo. parece que ha Sí, pasado se que inició. se ha doblado. Bueno, yo creo que Exactamente. ya no sé. Sí, gracias, Ramiro. Se ha doblado el vídeo. Bueno, muy bien el vídeo, muy lindo. Lo único que al final se ve que se gustó tanto a sí mismo que se redobló, hizo una pirueta en el aire. Bien, continuamos. Eh, Me gustaría explicar un poquito qué es Reuno. Reuno Salud es una red humanista de noticias en salud que impulsa la divulgación de una mirada integral sobre la salud, concebida como una totalidad, la salud. O sea, esta totalidad incluye el cuerpo, la mente, el espíritu, el medio social y el medio ambiente. Esta mirada está inspirada en las enseñanzas del nuevo humanismo y en el mensaje de Silo, cuyo centro de preocupación es la existencia concreta del ser humano y la necesidad de superar el dolor físico y el sufrimiento mental en lo personal y en la sociedad en la que vivimos. Nuestro aporte en este campo se centra en destacar aquellas noticias que se están produciendo, eventos, noticias que muestran este impulso por humanizar, ¿no? Que reflejan estos avances en el campo de la humanización de la salud, tanto en lo que se refiere a la atención en los centros de salud, como en materia legislativa, que busca la equidad o que busca el acceso universal a la salud. También recogemos noticias que denuncian desigualdades, por ejemplo, en el acceso a la salud.
o noticias que deshumanizan el trato y la atención eh, al ser humano en la salud, ¿no? Por ejemplo, denunciamos cuando la salud se prioriza la parte de negocio y no la parte de derecho humano universal, ¿no? Hay políticas que priorizan, bueno, que van tendiendo a la privatización y a poner en primer lugar esto, y esto no lo podemos permitir nunca, ¿no? Porque la salud tiene que ser un derecho humano universal. Entonces, bueno, esto es lo que básicamente tenemos como trabajo principal. Nuestros objetivos son poner nuestro granito de arena en la construcción de un mundo mejor, de un mundo más humano y solidario, y hacerlo pues desde este ámbito de la salud, porque consideramos que es un ámbito fundamental y que una sociedad sana, digamos, es una sociedad que puede evolucionar hacia una sociedad cada vez menos violenta, ¿no? Porque para nosotros la salud no es solo ausencia de enfermedad, es un estado de equilibrio dinámico que se va perfeccionando y que va permitiendo el desarrollo integral del ser humano. Entonces pensamos que es necesaria la comunicación y la divulgación para ir generando una mayor conciencia sobre este proyecto y sobre esta utopía que tenemos, que compartimos muchos, de un nuevo humanismo que genere una suerte de nación humana universal, ¿no? Sabemos que no estamos solos en este intento, que hay otras entidades y organizaciones que están también aportando en esta dirección, y eso está muy bien y nos reconforta, pero también somos conscientes de que hay fuerzas políticas e ideológicas cuyo valor central se aleja del humanismo, priorizando el negocio. Entonces también lo queremos tener en cuenta. Desde Reuno Salud, además, generamos acciones como esta de hoy, para impulsar la convergencia con otras personas, instituciones y organizaciones que trabajan o están interesadas en temas de salud y que aspiran también a este mundo solidario, compasivo y no violento. Nosotros promovemos este trabajo en red. ¿Quiénes integran Reuno Salud? Pues trabajamos de forma voluntaria en equipo. Somos un equipo amplio que está en varios países de América, como Brasil, México, Argentina, Chile o Bolivia, y también en España. eh, y está conformado tanto por profesionales de la salud como de la comunicación o usuarios de la salud que quieren impulsar este proyecto. ¿Cómo se puede colaborar y participar en Reuno? Pues la colaboración está abierta a toda aquella persona o entidad que quiera publicar sus notas y artículos en Reuno Salud y a través de la Agencia Internacional Presensa, a la cual, por supuesto, agradecemos que siempre nos publica todo lo de Reuno Salud y además lo traduce a otros idiomas. También se puede colaborar, además de escribir notas sobre salud integral, como hemos comentado, se puede colaborar en la difusión a través de los medios sociales, de las redes sociales. También se puede colaborar en el diseño gráfico de los materiales. Por ejemplo, también se puede colaborar en la producción fotográfica y en toda la actividad que impulse las ideas y aspiraciones que hemos comentado. En el chat vamos a dejar un formulario de inscripción para que las personas que deseen y les apetezca entrar en colaborar con Reuno en alguna de estas múltiples cosas que puede colaborar, pues que se inscriba. Le vamos a pedir solo pues su nombre y su correo electrónico para estar en contacto y seguir en contacto. Y bueno, respecto a los cuadernos para humanizar la atención y el acompañamiento en salud, decir que están pensados y elaborados desde una mirada humanista que pone como centro de la salud al ser humano,
que son guías prácticas que acercan el conocimiento de profesionales y especialistas a la gente común, de manera que sean ellos también activos cuidadores de sí mismos, de los demás, del medio social y del medio ambiente en el que viven y en el que desarrollan sus actividades diarias. También queremos ofrecer un servicio a la comunidad sanitaria al poner a su disposición los cuadernos para humanizar la atención y el acompañamiento en salud, convencidos de que les pueden ayudar en su labor diaria tanto a ellos como a las personas a las que atienden. La perspectiva humanista con la que han sido desarrollados ayuda de forma inequívoca en las relaciones entre el profesional y el paciente, algo en lo que insistimos como una necesidad cuando hablamos de humanizar la salud y que se expresa muy bien en el principio que dice: trata a los demás como quieres que te traten. Del mismo modo, facilitamos estos cuadernos a cualquier entidad, proyecto o institución, tanto público como privado, que quiera compartir y divulgar estas pequeñas guías prácticas y simples. Los temas que se abordan en los cuadernos son salud mental, que son herramientas prácticas para el bienestar personal cuyo eje central es la coherencia, es decir, sentir, pensar y actuar en la misma dirección. Acompañamiento en el final de vida, física, donde el morir no es visto como una enfermedad que deba curarse, sino como un proceso de profundo significado existencial que debe acompañarse desde el afecto. Duelo en infancia y adolescencia, perdón, sin eufemismos ni tabúes, acompañando con sinceridad para transformar el dolor de la pérdida en una oportunidad de crecimiento. Y salud integral, mucho más que curar el cuerpo, la salud es un equilibrio dinámico entre la mente, el cuerpo, la sociedad y el medio ambiente. Para profundizar en cada uno de ellos, contamos hoy con la presencia de sus autores. Así que pasamos la palabra a Jordi Jiménez, especialista en psicología del nuevo humanismo y autor del cuaderno Salud Mental. Jordi, te paso la palabra. Muchas gracias, Cloti. Bueno, ante todo, gracias a todos y a todas por estar aquí. Voy a hacer un resumen muy breve del contenido del cuaderno. Eh, bueno, decir que este cuaderno de salud mental está basado en la psicología del nuevo humanismo, que fue desarrollada por Silo y sus equipos de trabajo en la década de los 70. La intención de esta psicología existencial nunca fue la de tratar las patologías del psiquismo humano, ni desarrollar técnicas para mejorar los trastornos psicológicos, mucho menos cuando se trata de patologías de origen orgánico que ya entran en el campo de la psicología neurofisiológica o de la psiquiatría. La psicología del nuevo humanismo, por el contrario, propone un conjunto de prácticas y de actitudes que pueden ser llevadas a la vida cotidiana y que, vistas en su globalidad, pueden llegar a configurar un estilo de vida particular. Todas las propuestas de nuestra psicología, tanto las actitudes frente al mundo como las prácticas de trabajo interno, apuntan en una dirección muy precisa: la búsqueda del sentido de la vida y la superación del sufrimiento humano en base a una vida coherente y unitiva, tratando a los demás como quisiéramos ser tratados. Así vemos que esta psicología no se queda enclaustrada en el laberinto interno del psiquismo, sino que tiene muy en cuenta el entorno social en el que las personas desarrollamos nuestra actividad y que es, en definitiva, el campo de acción de nuestra conciencia en el mundo. Bueno, una vez definidas las limitaciones y las posibilidades de estos cuadernos, podemos entrar en materia. Se ha querido presentar una especie de guía muy breve con algunas prácticas que pueden ser aplicadas inmediatamente en la vida cotidiana, de tal forma que cualquier persona, aunque no sea conocedora de nuestra psicología, puede incorporarlas en su día a día. El cuaderno empieza con 12 tips, ¿no?, que no dejan de ser breves consejos sobre los pilares fundamentales de una vida saludable o por lo menos equilibrada.
Los enumeramos rápidamente. Lo primero de todo, aprender a relajarse. A estas alturas ya todo el mundo sabe que la distensión es algo fundamental en estos tiempos tan convulsos y en entornos cotidianos tan alterados. Existen muchos tipos de prácticas de relajación, tanto física como interna y sobre todo mental. No hemos querido desarrollar mucho este tema por la gran cantidad de información que hay sobre él. Después pasamos al tema de la atención. Este ya es un poco más complicado y aunque también hay muchas técnicas corriendo por ahí, sí hemos querido dar algunos ejemplos prácticos para este segundo tipo, explicitando que el objetivo es reducir la ensoñación que de forma automática invade nuestra conciencia diariamente y a todas horas. Bueno, el tercer consejo es el de agradecer lo positivo. Aquí igualmente hemos descrito una práctica muy sencilla, parecida a una meditación breve, en la que se va guardando en memoria un registro de gratitud por todo lo bueno que nos ocurre a nosotros y también a quienes nos rodean. Esta breve meditación se acompaña también de un pedido que se utiliza cuando las cosas están más complicadas y las dificultades se nos imponen. Después llegamos a un tema central, que es el de tema central de las propuestas de nuestra psicología, que es el de la acción unitiva. En el primer tip se dice, actuar con coherencia, es decir, alinear pensamiento, emoción y acción, es un camino hacia la felicidad. Esta surge de esa coherencia interna y de tratar a otros como quisiera ser tratado. Todos nosotros, buscadores de una vida feliz y plena, tenemos aquí un buen consejo o una buena referencia, podríamos decir, para avanzar en esta aspiración legítima para todo ser humano. Y para ser más concretos en esta propuesta, en los dos siguientes tips se desarrollan brevemente algunos de los principios de la acción válida que podemos encontrar totalmente desarrollados en la mirada interna, que es la obra principal que está dentro del mensaje de Silva. Estos principios no son estrictas reglas que haya que seguir, sino referencias a tener en cuenta, de forma que sea cada uno el que experimente registros de coherencia o contradicción en función de la observación de los principios. Finalmente, en los tres últimos tips se aconseja aprender de los fracasos, no quedarnos atrapados o problematizados con ellos, ya que en realidad un fracaso nos revela algo muy importante, los ensueños que había detrás del proyecto que fracasó, por ejemplo. Y descubrir esos ensueños no es un tema menor, ya que nos enseñará mucho de nosotros mismos. Luego se exhorta a practicar la reconciliación en situaciones de conflicto personal, tratando de comprender lo ocurrido en lugar de caer en la revancha o la venganza. No es un tema fácil de llevar a la práctica y probablemente quien se proponga tener en cuenta este consejo seriamente tendrá que buscar la experiencia de otras personas para avanzar en su reconciliación con otros y con uno mismo. Por último, cultivar el dar como eje central de nuestra vida por encima del recibir. Esto es más bien una actitud frente al mundo y frente al resto de personas que produce un cambio positivo de mirada en las relaciones interpersonales y en el sentimiento de unidad en uno mismo. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí estos breves comentarios sobre el cuaderno de salud mental y ahora vamos a pasar al siguiente, ¿no, Clotilde? Que es... Sí, gracias, Jordi. Muchas gracias. Bueno, el siguiente cuaderno lo presenta Víctor Piccinini, que es docente e investigador humanista y autor del proyecto y el libro El arte de acompañar. Y el cuaderno es acompañamiento en el final de vida física. Hola, Víctor. Hola, Cloti, gracias. Un gusto en saludarlas a todos y todos. Bueno, ¿por qué este segundo cuaderno de Reúno? ¿Por qué un cuaderno que hable sobre el acompañar en el final de la vida física, es decir, acompañar en el proceso del morir? ¿Por qué? Básicamente porque en la sociedad actual la muerte es un tabú.
la sociedad tiende a ocultar el tabú bajo el rumor no mencionado que dice mejor no hablemos de ello. ¿No? Nosotros entendemos que es importante hablar de ella, porque es una situación, el proceso de morir, que nos toca vivir a cada uno de nosotros y nosotras, se enfrenta, nos enfrentamos a ella en varias oportunidades, ya sea de temores personales, familiares o sociales, a lo largo de nuestra vida, y generalmente esta situación se vive con temor o con incertidumbre, y en general genera mucho sufrimiento físico y mental. ¿Por qué un cuaderno? Porque entendemos que la muerte no existe como la han contado, como nos han contado, o como la han pintado o dibujado, ni tampoco esa muerte nos está esperando agazapada para cortarnos la cabeza, como muchos dibujos hacen, con una guadaña muy afilada. En síntesis, ¿por qué un cuaderno básicamente sobre este tema? Eh, Porque queremos hacer un aporte, aunque mínimo, a la superación de ese sufrimiento que se genera por el solo hecho de tener a la muerte como copresencia. Porque queremos hacer un muy pequeño aporte a la superación del dolor y el sufrimiento que anida en la existencia humana desde los primeros momentos en que tomamos conciencia. Porque aunque querramos silenciar y ocultar el tema del morir, este tema se nos presenta cotidianamente en el fondo de la conciencia, impactando con fuerza en la propia vida o en la vida de nuestros seres queridos. Y generalmente no sabemos cómo responder o cómo ayudar a otros a superar o al menos mitigar ese dolor y ese sufrimiento. Y entonces, ¿por qué este pequeño cuaderno podría ayudar, aunque sea mínimamente, a mitigar el dolor y el sufrimiento en el tema que la muerte genera? Puede ayudar porque cambiar lo que mecánicamente respondemos y resignificar el acompañamiento en el proceso de morir no solo ayuda profundamente a la persona que estamos acompañando, que transita esa etapa, sino que también nos transforma a nosotros. Es decir, transforma y ayuda a la persona y transforma al entorno que está acompañando, a nosotros como acompañantes, a la familia, a los profesionales de la salud que acompañan, generando una atmósfera que transforma todo lo que rodea. Bien, este pequeño cuaderno, ¿qué incluye? Este pequeño cuaderno no está centrado en explicaciones teóricas sobre la muerte o el proceso de morir, de lo cual hay mucha literatura, sino que lo que hemos hecho en Reuno es fundamentalmente desarrollar aspectos conductuales y prácticos de cómo acompañar. No partimos de una teoría, sino que básicamente quisimos reflejar la experiencia práctica y comprobada en el acompañamiento cuando este acompañamiento se, se impulsa desde una mirada humanizadora y estos aspectos de esta mirada humanizadora en el acompañamiento se resume en el texto del cuaderno, de este cuaderno, eh, por un lado, es muy breve, son 16 páginas. Estas 16 páginas contienen 12 recomendaciones a tener en cuenta como prioridad en la conducta de quien acompaña, en el hacer, en la acción. 12 recomendaciones
y 2 anexos. Estos 2 anexos incluyen prácticas, es decir, experiencias y ceremonias que ayudan a implementar esas 12 recomendaciones que tenía el primer capítulo. Es decir, 12 recomendaciones, 2 anexos, básicamente con experiencias y prácticas. Tanto las recomendaciones como los 2 anexos están inspirados en diversas fuentes, como la psicología del nuevo humanismo, las enseñanzas del mensaje de Silo, las recomendaciones de espiritualidad en clínica dadas por la SECPAL, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y muchos otros aportes de autores que han ido desarrollando y compartiendo sobre todo experiencias en el acompañamiento desde una mirada humanizadora y compasiva. Todas estas fuentes de inspiración se sintetizan luego en recomendaciones prácticas, experiencias y acciones que hemos intentado volcar y resumir en este texto. Para ir finalizando este segundo cuaderno, aunque está centrado en compartir experiencias y recomendaciones, intenta también reflejar la profunda certeza de quienes hacemos Reuno de los procesos profundos que cada persona vive y experimenta en las etapas del proceso del morir físico, del morir físico. Asistimos y acompañamos el final de una etapa biológica del cuerpo, asistimos al cierre de una biografía desde el punto de vista psicológico, asistimos al fin del ciclo del cuerpo en este tiempo. Pero sabemos también que cada persona es mucho más que eso. Su dimensión existencial y espiritual son la parte invisible, pero muy presentes en estas y en todas las etapas de la vida. Acompañamos el ciclo final del cuerpo físico, pero también acompañamos en paralelo, en ese mismo momento, el misterio de la existencia de ese ser humano que acompañamos, la continuidad de sus acciones y la posibilidad de la trascendencia espiritual. Este solo hecho debería ayudarnos a cambiar la mirada sobre la muerte, que no existe como la imaginamos, para comenzar a abrir nuestra mente hacia una mirada trascendente que intuya o sospeche la posibilidad de estar acompañando también, además del proceso del morir, la posibilidad de un nuevo nacimiento, esta vez invisible a los ojos. Como síntesis final de la intención y el contenido de este segundo cuaderno de R1, decimos que, por experiencia, cambiar la mirada y resignificar el proceso de morir con acciones y acompañamiento humanizado pueden resultar en una resignificación total de la vida de quien está partiendo y de su entorno familiar y social. En este caso, los acompañantes, seamos profesionales, amigos, familiares, podemos ayudar a generar las mejores condiciones para que en este proceso se transforme lo que habitualmente se vive como sufrimiento en reconciliación, lo que habitualmente se vive como apego e identificación con el sufrimiento en gratitud, y lo que muchas veces también se vive como sin sentido de la vida en sentido y plenitud. De estos temas trata este segundo cuaderno que hoy presentamos en este encuentro. Gracias y pasamos al tercer cuaderno. Muchas gracias, Víctor.
Pues sí, pasamos al tercer cuaderno. En esta ocasión es Elsa Sierra, psicóloga y sanitaria y educadora. O sea, psicóloga, sanitaria y educadora. Bueno, Elsa nos trae el cuaderno Duelo en infancia y adolescencia, un tema en el que ella es experta. Bueno, Elsa, pues ya te paso la palabra. Pues muchas gracias, Cloti, a todos los compañeros y gracias a todos por estar ahí y interesarse por estos temas que estamos hablando. Eh, a ver, ¿por qué esto de tratar el tema con los niños? Bueno, en primer lugar, porque las pérdidas y el duelo son procesos a los que nos enfrentamos en nuestras vidas y tiene unas consecuencias muy grandes el cómo los afrontamos en nuestra historia vital, en nuestra biografía. Entonces, en el caso de la infancia y la adolescencia, son los grandes olvidados para trabajar estos temas. Y por eso consideramos que para tener una educación integral, pues esto se debería de incluir hasta en los currículums de los colegios, ¿no? En los proyectos educativos. Entonces nosotros queremos colaborar con ese aporte y bueno, y aunque voy a continuar con el tema de las pérdidas, aunque son de muchos tipos, las pérdidas son inevitables, pero nos encontramos con ellas desde el momento en que nacemos, ¿no? Y son de muchos tipos: fallecimiento de seres queridos, separaciones, desamores, cambios de país, migraciones, ruptura de amistades, cambios físicos, enfermedades, fracasos importantes. Todo eso tienen en común un proceso que llamamos el proceso del duelo. Mm, el duelo es un proceso que es un proceso activo, es un proceso de adaptación en el que aprendemos a vivir sin aquello que hemos perdido, sin aquellas personas que hemos perdido o sin aquellas relaciones. O sea, nos mete en crisis vitales, ¿no? En esta pequeña guía vamos a tratar, porque, bueno, decía antes Víctor el tema del tabú, de la muerte, ¿no? Bueno, pues con los niños es aún mayor. Entonces, lo que vamos a tratar en esta guía es de cómo poder ayudar en este proceso, acompañando y convirtiendo esas experiencias negativas y dolorosas en una posibilidad de aprendizaje y de apertura de futuro, ¿no? Que no se queden ahí como traumas que luego son más difíciles de arreglar, ¿no? Entonces, queremos acompañar en ese proceso. Y enfocamos la pérdida, sobre todo, nos vamos a centrar en la pérdida por el fallecimiento de seres queridos, porque es lo que más nos afecta a los adultos y a los educadores y nos pone más inseguros a la hora de poder tratar con ellos, ¿no? Pero ese proceso, nosotros con los niños hablamos de que el proceso del duelo es que la herida incluye hace un, lleva a cabo una herida emocional, ¿no? Y entonces se pasa por un proceso que es el duelo, donde se pueden hacer muchas actividades para curar esa herida, ¿no? Y entonces queremos facilitarles ese proceso y para salir de ahí fortalecidos, ¿no? Entonces, nos vamos a fijar a tratar el tema de la muerte, sobre todo la pérdida por muerte de seres queridos, porque también entendemos que la normalización a la hora de hablar de ello y de cualquier tipo de pérdida es muy importante por lo que decimos del desarrollo, ¿no? Y de la educación integral. El concepto de muerte es muy complejo. Si lo es complejo para los adultos y tabú, más lo es para los niños. Entonces, y se va asimilando en función del desarrollo evolutivo, o sea, de las edades por las que van madurando su
su capacidad también cognitiva, de las experiencias recibidas anteriormente, previas que haya tenido, y del contexto familiar, social y educativo en el que vivan. O sea, todo eso hace que puedan entender la muerte y cualquier tipo de pérdida de una manera u otra, ¿no? Con más posibilidades de transformación en aprendizaje y en positivo que eso, que le influye mucho a todos esos aspectos. En todas las edades se vive el duelo, incluso en los bebés, porque aunque ellos no entiendan qué está pasando, no tienen esa capacidad, pero sí son sensibles a los cambios que hay en su entorno. Entonces, sobre todo si son personas cercanas y de apego. Entonces, el duelo lo vivimos todos desde el primer momento de nacer. Entonces, ¿qué es lo que se va a tratar en este cuadernillo? Pues se va a tratar de comprender que la muerte, cómo es la muerte según el desarrollo, qué elementos fundamentales contribuyen a que puedan ellos entender qué sucede ahí, ¿no? Luego, otra parte importante es cómo ayudar a elaborar el duelo con los primeros auxilios psicológicos que llamamos, cuando se tiene que dar la noticia, ¿no? Que eso genera mucha inseguridad, nos genera mucha inseguridad a los adultos. Y luego actitudes prácticas para facilitar el proceso desde la familia y el centro educativo. En realidad, tiene que haber una atención coordinada e implicación del centro educativo. Tiene que saber por lo que está viviendo ese niño, niña o adolescente porque va a repercutir en su comportamiento, ¿no? Entonces, una atención coordinada entre la familia y el centro ayuda mucho en el proceso porque todos están a una, ¿no? Que es en facilitar al niño o a la niña eh, mm, ese proceso, vamos. Entonces, por ejemplo, elementos importantes son pues, constatar la ausencia, echarle de menos, mantener la cotidianidad que decíamos en el vídeo al principio, son muy importantes las rutinas, el apoyo emocional, cosa que también se tiene que trabajar emocionalmente cada persona, porque cuando hablamos de la muerte y tienes que trasladarle a la infancia y a la adolescencia, también te tienes que trabajar tú, ¿no? Esos temas. Y, y bueno, el apoyo emocional es muy importante y también la reacomodación emocional, que tiene que ver con la respuesta a dónde está la persona, ¿no? En qué lugar, situarlo en un lugar. Entonces, eh, bueno, esos son los puntos que se tocan en el cuadernillo y, y las preocupaciones principales que tienen niños, niñas y adolescentes ante la muerte de un ser querido cercano. O sea, que tiene que ver con el futuro, con la culpa, con la vulnerabilidad. Y bueno, y en realidad todo el cuadernillo da respuesta un poco a esas preguntas, ¿no? Para comprenderlas y poder actuar en consecuencia. Así que bueno, esperemos que sirva, sea de utilidad. Habría mucho para decir, yo creo que es bastante, hemos resumido bastante las ideas en el cuadernillo, pero bueno, aquí estamos a disposición para las dudas que queráis. Y nada, gracias a todos. Muchas gracias, Elsa. Y sí, da para mucho y seguramente por eso queremos también que la serie continúe, ¿no? Porque es tanto lo que hay que decir. Bien, pues ahora nos acompaña Jorge Pompey, que es médico especialista en medicina preventiva, y nos va a presentar el cuaderno sobre salud integral. Hola Jorge, adelante. Gracias, Cloti. Bueno, como verán, creo que es un conjunto amplio de temas a tratar si los vemos puntualmente. El asunto, en todo caso, será desde qué visión, desde qué lugar todos estos temas tienen que ver con lo mismo, que es con la vida humana. Y en ese sentido, bueno, lo que estamos presentando en este cuaderno es una visión.
Es una visión que nos permite incluir justamente todos estos temas dentro de un tópico común. Y en ese sentido, entonces, una forma de tratarlo es hablar de salud integral, significando que hay un modo global de ver el tema de la salud que incluya las distintas actividades y distintas preocupaciones, los distintos conocimientos que hay respecto a esto que llamamos salud. Y nos preguntamos un poco por eso, ¿qué es cuando hablamos de salud, de qué estamos hablando? Y partimos de la base de que en realidad, en general, hasta diría en los textos, se entiende la salud, pero pensando en la enfermedad. Entonces se restringe, se fracciona la idea de la salud al punto de, en el mejor de los casos, no estar enfermo. O si uno está enfermo, cómo resuelve esa situación? Lo que estamos presentando en este cuadernillo, cuando hablamos de salud integral, es justamente una mirada global, una mirada más amplia, que incluya todas las distintas cuestiones, pero que no se quede específicamente en el tema de la enfermedad. Entonces, lo primero que decimos es que la salud, el tema de la salud, como cualquier fenómeno, tiene por lo menos dos aspectos. Un aspecto que es estático, un aspecto que es estructural y un aspecto que es dinámico. En cuanto a lo estructural, ¿qué es lo que da estructura al estudio de la salud y su desarrollo? Tiene que ver con esto que algo ya se mencionó, respecto a que cuando hablamos de salud estamos hablando, sí, por supuesto, de lo biológico, de qué cosas afectan la estructura de ese organismo, de nuestro organismo. Y ahí tenemos varias cuestiones que hacen por ejemplo, desde lo bioquímico hasta el funcionamiento fisiológico de los distintos aspectos del organismo, que hacen a que si ese organismo funciona correctamente o de la manera que se espera que funcione, esto es, en un equilibrio dinámico, en una capacidad de poder dar respuestas frente a cualquier tipo de agresión que se va mm, eh, recibiendo permanentemente, entonces en esa situación podemos decir, bueno, hay una salud que se mantiene. Por eso para nosotros esto es lo más importante, el hecho de cuidar la salud, el hecho de mantener y desarrollar la salud, entendiendo que estamos hablando de reflejos que hacen que cada vez que se produce un desequilibrio haya esa capacidad de poder volver al equilibrio. Pero eso es un aspecto, es el aspecto biológico, es el aspecto más material, si se quiere. Por supuesto que después, frente a eso, tenemos otro aspecto que hace a lo psicológico, de lo que también nos han hablado, y que obviamente no podemos separar de lo biológico. Es parte integral y también funciona como estructura, lo biológico con lo psicológico, ya de lo cual ya algo nos han hablado. Pero también sucede que hay otro rango que se escapa de lo psicológico desde nuestra perspectiva y que tiene que ver con el cuestionamiento existencial. ¿Qué pasa cuando uno, en el mejor de los casos, habiendo atravesado un proceso biológico y psicológico que es bueno, que es interesante, que está equilibrado, ¿qué pasa cuando llega a preguntarse por qué pasa después? ¿Qué pasa después de la muerte? Bueno, y ahí viene justamente toda otra temática que no es estrictamente psicológica, sino que para nosotros la podemos ver con una perspectiva ligeramente diferenciada en el territorio de lo espiritual, que tiene que ver con esos cuestionamientos respecto a de dónde vengo, hacia dónde vamos, qué es la muerte, qué pasa con ello, y que también nos han comentado recientemente. Pero independientemente de eso, o más allá de eso, esa salud, ese organismo, ese psiquismo se desarrolla en un medio. Y ese medio, en lo inmediato, es el medio de los otros, en donde obviamente no podemos imaginarnos existiendo aisladamente. De hecho, no podríamos siquiera en el momento del nacimiento, que en donde supuestamente tenemos una mayor capacidad orgánica, no podríamos sobrevivir. Necesitamos de los otros y nos construimos junto con otros que nos ayudan y que nos permiten justamente avanzar en la vida. Es ese terreno de lo social, entonces, eh,
que impacta fuertemente en el tema de la salud. No se puede ver separadamente. No puede imaginarse que uno pueda hablar o pensar en salud, pensar en bienestar sin tomar en cuenta el medio en el cual uno está y uno se desarrolla. Y también hay otro medio que está más allá de eso, que no tiene que ver con otros, que no tiene que ver con con lo social, sino que tiene que ver estrictamente con lo ambiental y que es fundamental. Es de allí de donde venimos. Venimos de esa, en el fondo de la historia, ¿de dónde surgimos? Surgimos de las cavernas, surgimos de los valles, de las montañas, ahí surgimos. Y es en ese momento, en ese proceso, en ese ambiente en donde eh, en la medida que podemos aprender a resolver las agresiones o las dificultades que podemos tener allí, en donde podemos seguir creciendo y desarrollándonos. Y hoy día diría que empieza lo inmediato de la salud por nuestro medio ambiente inmediato, que es la vivienda. Y la preocupación por la vivienda, la preocupación por el techo, que nos, en todo caso, que nos protege de las inclemencias del tiempo, y esto es más que obvio, hace a una cuestión muy inmediata y muy básica que hace a el bienestar y la salud. Pero eso es, diría, un aspecto, porque decíamos que había un aspecto que era lo estructural, que tiene que ver con estos elementos que contamos ahora, pero también tiene que ver con una dinámica, tiene que ver con un proceso. Y en ese sentido, el proceso en lo individual no es siempre el mismo, no es que hay salud o enfermedad. En realidad hay un grupo, un abanico de posibilidades que podemos restringirlas para su estudio en en la salud como la etapa en donde uno está en equilibrio en todas las dimensiones que hemos hablado. Pero también, y lo muy común, es que uno no está totalmente sano, sino que está, además de sano, en el mejor de los casos, está en riesgo, porque uno justamente en el medio social, en el medio ambiente físico, encuentra situaciones que pueden poner en riesgo esa salud. Y a eso y eso es lo que nosotros estudiamos en lo que cuando hablamos de prevención, estamos hablando de eso. Es aquello que si bien todavía no ha tenido un daño, puede tenerlo. Y ese puede tenerlo es lo que nos hace hablar de riesgo y que nos hace tratar el riesgo como un elemento sustantivo. Porque una vez que el riesgo se convierte en daño, se convierte en enfermedad, ya es otra la temática. Y obviamente es mucho más interesante poder resolver un riesgo que tener que tratar una enfermedad, un daño que se produzca. Ahora bien, ese daño que se produce también puede, en la medida que se resuelve positivamente, de todas maneras dejar alguna secuela. Y secuelas, no pensemos en situaciones muy extremas. Si son secuelas, uno se resfría. Y en el momento en que salió de ese resfrío, uno puede decir, bueno, ya no tengo la enfermedad, si se quiere. Sí, pero también me he quedado un tanto debilitado. Han cosas que ya no son como estaban anteriormente. Bueno, eso nos habla de secuelas que tienen que también ser atendidas. Con lo cual, lo que decimos es que cuando uno piensa, ¿cómo estoy en salud? Por ejemplo, uno tiene que decir, bien, hay aspectos míos que están sanos, que están bien, que están equilibrados y que dan respuestas correctas a las agresiones que puedo encontrar. Pero también hay aspectos que están en riesgo. Hay aspectos que pueden estar enfermos y hay aspectos que pueden estar reparándose. Quiero decir que la salud o la enfermedad no son dos elementos antagónicos que se dan unos u otros, sino que en realidad ese abanico de situaciones se pueden estar dando simultáneamente. Y ese conjunto es el que nosotros tenemos que atender. Y lo otro, la otra manera de entender este asunto de la dinámica que tiene esta estructura, es que esta estructura cambia con el tiempo. No es lo mismo la niñez, no es lo mismo la juventud, la adultez o la ancianidad. Son situaciones vitales que son diferentes y cada una entonces eh, trae aparejado una cuestión que tiene que ver con la salud o con el riesgo, con la enfermedad y con la reparación de esos daños. Entonces,
lo que nosotros estamos apuntando con esto es que si nos interesamos en la salud, pues nuestro interés tiene que permitirnos abordar todas estas distintas circunstancias que tienen que ver con la vida humana, desde el nacimiento hasta el momento de la muerte. Pero bien, finalmente, en realidad, hasta esto es un tanto limitado. Y nos parece que entender el tema de la salud tiene que llevarnos más allá de eso, pensando en cuáles son las condiciones en las que se le genera la vida, cuáles son las condiciones. No es lo mismo el hecho de que un niño pueda nacer habiendo sido esperado, teniendo las condiciones de hogar adecuadas. Bueno, eso no es lo mismo que cuando todas esas cosas fallan o cuando eso no se prevé previamente a ese nacimiento. Y por último, también, una vez que se produce se puede decir, la muerte física, como bien nos contaban recién, después de eso hay consecuencias, que es no la vida física, esas son las consecuencias que tienen que ver o las acciones que uno desarrolló en vida y que siguen teniendo consecuencias, o el recuerdo que tienen de nosotros, aquellos que nos han acompañado, aquellos que son nuestros seres queridos. Y entonces, hablar de salud es hablar de la vida humana, pero también aquello que la antecede y aquello que lo sucede. Así que cuando hablamos de Reuno como una mirada integral de la salud, estamos pensando en todas estas cosas, aquello que es la estructura de la salud y también esa dinámica de la salud que empieza antes del nacimiento y que continúa posterior al fallecimiento. Y bueno, y esto es un encuadre que a nosotros nos permite entonces ir dándole coherencia, como nos decían al principio, a todos estos temas que nos parecen importantes tratar y entender por qué tienen que ver con la salud. Hasta ahí estamos. Excelente, Jorge. Bueno, muchísimas gracias amigos por la presentación de los cuadernos y ahora ya estamos en el momento del intercambio, en el momento donde abrimos el espacio para la interacción entre todos a través de las preguntas que queráis realizar. Simplemente con que levantéis la mano, pues ya abrís el micro y podéis preguntar a la persona que os parezca o en general. Así que estamos ahora en este espacio. Y bueno, no sé si hay algunas preguntas también en el chat escritas, porque esto Ramiro es el que lo va viendo. Ay, me fui. Ahí Hola, está Juana. Hay una Federica. persona. Sí, Federica está con la mano levantada. Ah, perfecto, Federica. Hola, hola a Adelante. todos, hola Jorge. Tanto Muchas tiempo, gracias, Federica. mucho tiempo. Lindo verte. Para mí es lo mismo. Me estaba en el mismo que te estaba mirando, me llegabas a la memoria las imágenes de mí, estoy hablando en Lisbona con el negro que se acerca. Así que estoy también un poco emocionada. Y bueno, tengo una pregunta. Bueno, antes quiero agradecer a todos para estos cuadernos que me parecen muy interesantes, muy útiles, muy necesarios. Y espero hay también una equipo traducción para hacerlo también en otros idiomas. Bueno, vamos a armarlo. Y no, la pregunta es para ti, Jorge. Eh, ¿Entendiste nunca de Antonovsky? Es un tío que en el 1979 propone ir más allá de la prevención. Él propone la salutogénesis. Él dice, cuando hablamos de salud, nos concentramos en la enfermedad y no miramos a la persona, sino a los que es su enfermedad.
tenemos que aprender a mirar a toda la persona, a todo el contexto, y más allá que preguntarnos qué es lo que produce esa enfermedad, tenemos que preguntarnos lo que produce salud. Como bien dices, hay un continuum entre la enfermedad y la salud, ¿no? Como no es un estado, como tú decías, uno o el otro. Es como que caminamos en estos diferentes, pero también podemos eh, entrenar nuestra salud para estar mucho mejor, como siempre mucho mejor. Y en este contexto yo creo que el aprendizaje en el tema de la no violencia, el tema de la coherencia interna, el tema de tener relaciones humanas pacíficas sobre la regla de oro, nos ayuda verdaderamente a adquirir un estado de salud que es mucho más de la falta de enfermedad, ¿no? Y eso se ve en muchos humanistas que están también sí, con edad avanzada muy bien, ¿no? Así que bueno, quería saber si tú habías nunca entendido de este tío. Yo lo estoy estudiando también para que él habla como principio básico de la salutogénesis, lo llama el sentido de la coherencia. Así que Bien. bueno, esto. No sé si Mira, lo conoce. la verdad no lo conozco, pero adhiero ampliamente a lo que dices, en el sentido que es más justamente lo que hemos planteado hace un tiempo, es que del tema de no nos interesaba tanto el tema de la enfermedad, si bien obviamente una vez que se produce hay que tratarlo, sino el tema de la salud, que el tema es la salud, pero lo que pasa es que normalmente se habla ¿cómo decir? Mentirosamente de la salud porque se habla, vamos a hablar de salud, entonces empezamos a hablar de las enfermedades, ¿no? Bueno, no, hablar de la salud tiene que exactamente con lo que tú dices, es, por un lado, mantener, ¿cómo se hace para mantener a lo largo del tiempo esa capacidad de dar respuesta y cómo se mejora? Porque la salud, estando en buen estado de salud, se puede mejorar mejorando los mecanismos reflejos que hacen que uno, frente a una situación, no tenga que estar preguntándose cómo hace, sino que automáticamente, como reflejo, se desarrolla esa respuesta. Entonces, efectivamente, no lo conozco, pero me va a interesar leerlo porque es exactamente la línea de lo que venimos planteando. Sí. Gracias, Federica. Muy bien, Sí, pasamos Fernando Cabrera y luego está Juana Barragán. Adelante, Hola, Fernando. Hola. hola, buenas, gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, muy agradecido por estos trabajos que vienen realizando, me parecen sumamente útiles. Pero ahora mismo quería consultar a cualquiera de los tres, quizás al que ha trabajado en salud mental, siendo que sé que no es la situación precisa, pero el caso de personas de avanzada edad que físicamente, digamos, están relativamente bien, pero empiezan a tener problemas cognitivos, o sea, de salud mental. Si tienen alguna recomendación que dar o alguna precisión al respecto. Eso es todo, gracias. Jordi. Yo creo que no sería muy diferente a las recomendaciones que daríamos para cualquier otra persona, puesto que digamos, el punto de vista de nuestra psicología es más bien experiencial y existencial, y los problemas cognitivos que puedan tener esas personas tiene que tratarlos un especialista, médico, un psicólogo, quien sea, ¿no? Pero lo que nosotros aportamos es una mirada existencial y no es diferente a la que podemos darle a cualquier otra persona. Eh, yo creo eso, que lo que se puede decir a estas personas es continúa actuando con coherencia, ¿no? Busca registros de unidad, procura dar en lugar de recibir eh, los consejos que podemos dar a cualquier otro. No diferente.
Eso sí, las cuestiones más neurofisiológicas o psicológicas tiene que tratarlos un especialista, evidentemente, eso sí. Es lo que creo, no sé, a ver qué opinan mis compañeros. No, totalmente lo que dice Jody. Por ahí lo único que agregaría es el hecho de que los problemas cognitivos tienen una base biológica en gran medida, ¿verdad? Y entonces, si uno se pregunta por esa base biológica, hay cuestiones que se pueden como, no digo permitir resolver de manera integral el problema, pero sí mejorarlos. Y se mejoran en todo caso desde, por ahí hay algo que se llama la medicina ortomolecular, por ejemplo, ¿no? La medicina biológica, que lo que buscan es mejorar las condiciones biológicas en donde esa existencia se da. Entonces, por eso no resuelven todo, pero por lo menos mejoran la base en donde eso se da. Porque de hecho, los problemas cognitivos que llevan a la demencia en última instancia, este, tienen un sustrato biológico. Entonces, con eso no resuelvo nada, pero mejoro en todo caso las condiciones de la base material en donde eso se da. Buenísimo. Pasamos la palabra a Juana. Yo voy más o menos marcando cierto ritmo porque nos hemos dado un tiempo para este intercambio. Pero hola Juana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy Bueno, bien. muy agradecida por este espacio, la verdad, muy enriquecedor. Lo mío es muy sencillo. A mí se me cortó la conexión cuando estaba terminando Víctor y no escuché toda la primera parte de Elsa, no sé bien cuál fue el encuadre que ella dio, pero me surgía una duda si este cuaderno habla también del duelo del pasaje de la niñez a la adolescencia. Eso me interesaba, digamos, saber. Eh, Para él. sí. Bueno, sí, habla de los momentos críticos, digamos. Claro, habla sobre todo de la muerte, o sea, del fallecimiento por seres queridos, pero sí que es verdad que se puede aplicar como otro tipo de pérdida, ¿no? Y aunque no se focaliza en los cambios de ciclo vital, que sería el caso, ¿no? Pero bueno, como se comparte el duelo, ese proceso, hay cosas que se pueden rescatar de lo que decimos ahí, ¿no? Bien, De hecho, bien. nosotros, yo por ejemplo, he estado haciendo unos talleres con niños en colegios justo sobre el duelo, en sexto de primaria, que aquí en España es cambio de etapa, y en Sí, cuarto de la ESO, que es cambio también de etapa. claro. Entonces, precisamente por eso, porque son momentos muy importantes. Ujú, bien. No sé si Bueno, cualquier cosa te escribo. eso, sí, Gracias. vale, hasta luego. Sandra, me parece que es tu turno de preguntar. Sandra Vitar. Bueno, creo que a Jorge o a todos en general, yo soy, aparte de tener 44 años de humanista, estudié biología y ahora estoy en tercer año de medicina china. Y mi pregunta va en el sentido de que si dentro de la medicina integral se está abordando o se va a abordar toda la relación. Yo siempre consideré que el organismo nuestro es un gran universo que hay que conocer y hay que admirar. Y en general están las medicinas, los remedios, están en nuestro cuerpo. Y bueno, me encaja mucho la medicina china porque justamente relaciona desde situaciones mentales o traumas hasta enfermedades, ¿sí? Pequeñas y grandes en todo el cuerpo y están las soluciones. Quería saber si también, y bueno, y trabajan mucho con el tema de la energía, que yo vi que quizás no, yo no estudié medicina occidental, se habla muy poco de la energía.
Eso me gustaría, no sé si puede Jorge o alguien decirme si se está trabajando algo desde Re1. Particularmente te diría que no es de R1 en cuanto a la medicina china en particular. Sí, por supuesto, medicina china es una de las grandes medicinas que han acompañado al ser humano en su historia hace unos cuantos milenios. Pero también hay otras, como por ejemplo la Ayurveda, que es de la India, o también están las la medicina tibetana, eh, y por supuesto después hay una cantidad de medicinas, de estrategias terapéuticas que son más actuales, pero que no tienen que ver estrictamente con lo que conocemos como la medicina, llámale convencional, oficial, etcétera, etcétera. Y más justamente esa medicina más convencional o occidental, eh, a nuestro ver, adolece justamente de un marco de referencia que es muy restringido, porque habla fundamentalmente de la enfermedad y de la farmacología o la cirugía como modo de tratarlo. Entonces, todo esto otro que hemos hablado, de qué es lo que pasa antes del nacimiento, durante la vida, con el tema de cómo se van resolviendo los problemas que van apareciendo, que no solamente son físicos, sociales, ambientales, y hasta cómo se trata después la muerte y el duelo. Obviamente son cosas que para nosotros son importantes y las consideramos, aunque bueno, puntualmente su desarrollo tiene que ver con especialistas de cada una de esas cuestiones. Pero sí, sí, es muy importante. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Pasamos la palabra a Liz. Adelante, Liz. Hola, buenas tardes a todos. Muy agradecida por toda esta información que colabora muchísimo a la actividad que cada uno hace, al acompañamiento de familia, de amigos. Este, yo, con respecto a un compañero que habló sobre los problemas cognitivos, yo estoy trabajando con una señora que está en un tema cognitivo muy avanzado, así que no habla, no, yo creo profundamente que hay una conexión interna, vibracional. Yo trabajo también a partir de la música, que es un excelente, este, una excelente forma de poder conectar desde desde la memoria hacia atrás, ¿no? Y desde un lugar, hablo vibracional, ¿no? Todos dicen no habla, no hace, no, está en otro mundo. Y hay momentos que yo, no es por una cuestión de, de soberbia, ¿no? Pero como yo creo que uno conecta, que no conecta solamente del accionar como ver a la persona con la enfermedad, yo deseo y quiero conectar desde un lugar, aparte espiritual, ¿no? Pero hay todo un entorno en la medicina, como bien dijeron, ¿no? Desde los médicos, de la psicología, desde la de medicina tradicional, que no integran, no humanizan. Y esto también contagia, ¿no? De pronto a la familia, que solamente ven, confían en la parte médica, que no creo que no está mal, pero no hay una amplitud, valga la redundancia, una amplitud más amplia de abordar a esa persona no solamente como un ser enfermo, sino como que pasan otras cosas, ¿no? Y yo con ella conecto. Yo sé que hay algo más, que ella entiende más de lo que supuestamente no hace. Entonces, más allá de esto poco que yo puedo hacer, es como a ver si se puede, eh, no sé, ¿no? Desde la
desde la teoría y la práctica que proponen ustedes, ¿no? Si hay algo más, ¿no? Que uno pueda acompañar en un sistema, en un problema neurocognitivo tan como, no quiero decir pesado, pero como llegando también al final de la vida, ¿no? No sé si se entendió, si no pido disculpas. Cualquier aporte va a ser súper bienvenido. Gracias. Mira, justamente Liz estaba pensando antes, después de haber respondido a Fernando, estaba pensando que quizás más que recomendarle a la persona hay que recomendarle al entorno, que es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? ¿Qué hace el entorno? ¿Cómo se coloca el entorno de esa persona con dificultades cognitivas? Porque como tú dices, en casos más extremos ya no le puedes decir o no le puedes recomendar a esa persona según qué cosas porque ya hay duda de que comprenda o de que, ¿no? de que pueda asimilar esto que tú le puedas recomendar, ¿no? Así que efectivamente el entorno es, casi más importante en estos casos que lo que puedas decirle a la persona en sí, ¿no? Um, yo no sé exactamente qué se puede hacer porque depende de cada caso, ¿no? Pero está claro que una actitud basada en el trata a los demás como quiere ser tratado, una actitud cercana, una actitud cálida, eh, de acompañar a esa persona, incluso con el tacto, ¿no? Que esa persona sienta que estás ahí, ¿no? Le coges la mano, le abrazas o le acaricias en un momento dado. Todo eso estoy seguro que llega a esos seres que están encerrados en ese cuerpo que ya no funciona del todo bien, pero el ser está dentro, el ser sigue ahí, digamos como a la espera, creo yo, como a la espera de que su cuerpo por fin la libere de esa cárcel en la que está, ¿no? Y de alguna forma es como la actitud de tratar de comprender que ahí hay un ser y tratar de conectar con ese ser, como tú bien dices, ¿no? A través de la música, a través de cosas más sensoriales, ¿no? Es, es, coincido contigo, que decir, no se me ocurre mejor propuesta, ¿no? Para el entorno que ese, ¿no? El de acompañar con cercanía y comprendiendo que dentro de ese cuerpo que no funciona hay un ser todavía que está ahí, efectivamente. Gracias, Jordi. Sí, Quiero agregar que en mi experiencia, la familia le cuesta mucho soltar a ese ser querido. claro, Entonces, quieren la magia, quieren la prolongación, claro. ¿no? Se desesperan. Por eso, bueno, yo desde mi lugar trato de que puedan ver, eh, trabajo en geriátricos, ¿no? Y canto, y hay gente que está toda así, metida para adentro, que no habla, que no nada, que parece vegetal, y yo me acerco cantando y la toco, están las enfermeras al lado, y de pronto empiezan a mover un dedo de un pie. Ajá, Entonces yo digo, hay presencia, claro. donde el entorno ve lo vegetativo, que en realidad hay un cuadro tremendo, pero hay una parte que dice, hey, hay una Estoy parte de ti aquí. que está acá, y es increíble, es maravilloso. Sí, sí, Pero ¿cómo se hace entender a un entorno de no darse por vencido, que hasta que el momento que parta hay algo, aunque sea lo más pequeñito, energético, que está conectado con la vida? claro. ¿No? Yo siempre digo como trabajo con lo que hay, con lo que no hay, Exacto. ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ti. Eh, Muchas gracias. Continuamos. Tenemos algunas. Qué buena este escenario que habéis descrito como de humanización total, ¿eh? O sea, conectar con lo humano a pesar de la cáscara, de la apariencia, ¿no? O sea, ahí yo creo que está el punto, ¿no? ¿Hay más preguntas escritas o alguien más tiene alguna pregunta?
Hay Ramiro, un tú par que de tienes manos acceso, levantadas. ¿hay más Hay- manos? Pues, sí, Sí, hay personas que quieren preguntar. Preguntas, ya han ido respondiendo las que se presentaban. La principal es ¿de dónde se descargan los cuadernos? Eso por favor si lo aclaramos. los cuadernos se descargan desde la web de reunosalud.org y también la podemos dejar en el chat, la dirección web, Sí, la estoy pero colocando. es un nombre realmente muy fácil de recordar, reunosalud.org. Una vez que acabemos esta presentación, que ya nos va quedando poquito, estarán disponibles para descargarlos. De momento no, están esperando a que acabemos este encuentro. Entonces, respecto a las preguntas, yo no, quizá no veo no tengo acceso a todas las pantallitas, entonces no veo, francamente, no veo si hay otra mano levantada o no. Litsi. Litsi ¿Eh? tiene mano levantada. Litsi. Y creo Ah, que Litsi. había una pregunta de Carla también, Cloti, en el chat. Ah, bueno, pues me parece que la pregunta de Carla, si la puede leer Ramiro, porque me parece que estaba de antes puesta y luego pasamos a Litsi. O alguien que la pueda leer. Yo es que no tengo acceso al chat ahora. A ver, pues. Mm, No, no la escribió, me parece. En todo caso, adelante, por favor. Ah, Litsi. vale. Adelante, Litsi. Gracias, muchas gracias por esta presentación. Pero creo que Liz Klatman, algo así, estaba antes que yo. Ah, ok, No entonces. sé si Gracias, Litsi. no sé si ella quiere Ya ha Liz, hablar. por intervenido, favor. Litsi. Ella ya ha Ah, intervenido. Ya Sí. intervino. ok, ok, Mm. perfecto. Bueno, es que me motivó un poco la participación de las personas anteriores con esto del enfoque humanista, digamos, de la salud integrativa, em, porque efectivamente yo también coincido que está muy patologizada la salud, ¿no? Entonces, de pronto la entendemos muy centrada en la enfermedad. Y por ejemplo, en el ejemplo que estaba contando la última compañera, yo me pongo a pensar que uno de los grandes desafíos creo que tiene que ver con la parte espiritual de la propuesta humanista, ¿no? En los libritos, en la propuesta que hacía Víctor al final de la vida, muchos de los ejercicios que además son de la práctica humanista es esto de conectar desde un lugar más profundo, ¿no? Y yo diría, desde esta parte espiritual, más allá de lo religioso, con Gracias. esa dimensión que da vida, ¿no? Y ahí me surgen dos ideas que a mí me gustaría reivindicar. Uno también la visión que tiene Latinoamérica de la salud, ¿no? Porque creo que dentro de esta visión chamánica, la importancia del ánimo es muy importante porque justamente muchos de los problemas de salud tienen que ver con haber perdido el ánimo, ¿no? Y el ánimo tiene que ver con haberme desconectado de esta dimensión espiritual. Y por eso estamos sufriendo tanto ahora de la depresión y esto, ¿no? O sea, porque el ánimo también tiene que ver con el desánimo, ¿no? Y me parece bonito nombrarlo ahora, sobre todo en una visión humanista, porque es como reivindicar una parte muy sensible que tiene el ser humano, que es nuestra vulnerabilidad, porque me doy cuenta de que nos ocupamos, o sea, merecemos cuidado cuando somos chiquititos y cuando ya estamos muriendo o somos viejitos, ¿no? Pero en realidad todo el tiempo necesitamos cuidado, todo el tiempo Mm. estamos desequilibrados y necesitamos conectar con esa parte vulnerable, pero no la queremos reconocer, no la queremos validar. Y yo creo que por eso generamos este desequilibrio a veces con algunas personas, porque le damos todo nuestro cuidado, porque tal vez nos estamos desconectando nosotros mismos de nuestra necesidad de cuidado, ¿no? Creo que esa es la trampa del cuidador, que el cuidador se desgasta dando al otro, y esa es otra cosa que yo tengo un poco de crítica con esto de aprender solo a dar, porque en realidad creo que las relaciones son recíprocas, ¿no? De dar y recibir, no se desequilibra, se descompensa cuando solamente queremos alimentar el músculo del dar, porque recibir también es un gran trabajo de dar espacio al otro, de mirarlo, de validarlo, de reconocer la contribución del otro. Y me parecen estos elementos importantes en la visión humanista porque creo que eso es lo que se trata
de fortalecer, ¿no? Justamente el lado humano, el lado sensible, el lado espiritual de la conexión entre seres, ¿no? Y eso es lo que, y es ahí donde nos hermanamos, yo creo, ¿no? Es de ahí donde empezamos a conectar verdaderamente, no desde nuestras diferencias físicas, materiales, sino desde esa parte sutil, es que reconocemos esa humanidad compartida. Entonces, ahí me Muchas parece gracias, Litsi. Muy, pues, muy, importante. muy lindo tu aporte, tus Gracias. reflexiones. Yo, disculpen, pero es que hemos establecido un tiempo y me gustaría respetarlo por también por todos los presentes que nos acompañan. Entonces, no sé si quedan más preguntas o no, pero me parece Leemos que la va. de Carla, Cloti. Leemos la de Carla. Bueno, si la tenemos, la comentamos y Sí, yo no la la tenemos veo. aquí, sí. ¿La tienes? Vale. Sí. La pregunta es para Víctor, es sobre lo que mencionó de la muerte en copresencia. Me gustaría que él pudiese profundizar más en ello. Eh, para ser breve, digamos, y también poder hacerlo de forma práctica, esta reflexión de tener copresente de algún modo, o tener algunas veces presente el tema de la finitud de la vida física, eh, me- desde el punto de vista del acompañamiento, la conciencia de la finitud del cuerpo físico ya de por sí es transformador, de la vida en general. Por ejemplo, ahora mismo, si podemos hacer el simple ejercicio de imaginar que somos seres finitos desde el punto de vista físico, el hecho de tener conciencia de esa finitud, muchas veces, por lo menos la experiencia mía y de mucha gente que tiene esta mirada, es que se redefinen las prioridades cuando uno tiene presente que se va a morir. Es decir, no escondemos la muerte, se redefinen las prioridades, las cosas que no son importantes desde el punto de vista vital pasan a un lugar secundario o terciario. Es decir, la conciencia de la finitud, la conciencia de que el cuerpo va a cumplir su ciclo, transforma el hecho de cómo encarar la vida cotidianamente. Y nos dejamos muchas veces de llevarnos mecánicamente por cosas que son secundarias. Eso desde un punto de vista de tener copresente ese tema. Y no, y no esconderlo o no eh, este, o no repetir el tabú de que de esos temas no se hablan. Así que la conciencia de la finitud del cuerpo impacta en la vida cotidiana. Bueno, creo que con eso espero haber respondido a Carla, que no la veo, no la escucho. Bueno, sí, ahí contestó. Perfecto. Bueno, pues no sé, me parece que vamos a ir cerrando un poquito ya el encuentro y, y a no ser que haya... Solo decir que los cuadernos ya están en la web disponibles. Ya los he activado. Y también decir que quien quiera, quienes queráis colaborar con Reuno Salud, dejamos el formulario de inscripción. Lo podemos dejar nuevamente en el chat del Zoom, porque lo hemos dejado antes, pero a lo mejor luego han venido más mensajes y se ha quedado por ahí arriba. Perdón, ¿no está en la página web el formulario? Sí, también Eh, está en la ¿Está también en principal. Lo la he puesto página en la web? principal, sí. Hombre, Bien, genial, bien. Sí, genial. sí. Muy bien. No se Una pierde. pregunta al respecto. Yo me acabo de inscribir y hay varias opciones, pero no Sí. deja poner, por ejemplo, dos opciones. Ah, Ah, Dos o más opciones no deja. Así que no, bueno, puse recibir información, pero pregunto porque puede haber instituciones que quieran colaborar y recibir información y no deja.
Pues Lo a eso corregimos, sí. ha sido un fallo técnico. Lo corregimos. Será Sin cosa duda, mía. porque estamos encantados de todas las opciones posibles, como ya te puedes imaginar. O sea que yo creo que básicamente este formulario es también una herramienta para tener un cierto orden y mantenernos en contacto. Luego vamos a tener una comunicación fluida con quienes quieran colaborar y vamos a poder Una, hablar en detalle de lo que sea necesario. otra, para corregir el error, una opción podría ser que si quieren dejar el formulario, llenarlo 2 veces, van poniendo las distintas opciones que quieran colaborar o tengan interés. Entonces, Y bueno, si es un poco no, más de si no hay, es un poco más de trabajo, pero No se es puede un dejar poco de dos veces, ¿eh? piedad para nuestra errores técnicos. bueno, gracias, hermosa la charla. Gracias a todos por el trabajo de Reuno. Bueno, pues también a todos los que habéis estado aquí, muchas gracias de verdad por acompañarnos. Para nosotros hoy ha sido un día muy especial porque hemos lanzado estos cuadernos que queremos darles larga vida y que continúe la serie. Para terminar, si os parece, nos gustaría a todos desde Reuno terminar con una pequeña práctica que denominamos el pedido, que se llama el pedido y que se trata simplemente de relajarnos y aspirar una bocanada de aire y llevar este aire a nuestro corazón. Desde ahí pedimos con fuerza por nosotros, por nuestro bienestar y por el bienestar de nuestros seres queridos. Y pedimos con fuerza para que también esta oleada de bienestar llegue a toda la humanidad, esta oleada de paz y bienestar. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas Gracias. gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Un Gracias. placer. Adiós. Gracias por este aporte. Gracias, amigos argentinos, y una alegría verlos a varios que conozco. Estoy en España. Gracias. Gracias, Mabel. Hasta pronto, Melinda, hasta pronto, a todos, muchos amigos, Gracias. Tina, Marilena, uy, mucha gente. Ahora puedo empezar a ver porque Jesús, desde México, hola. Saludos, gracias desde México, Saludos. Víctor. Carolina, Gracias. Mabel, un abrazo, Federica, desde Chao. la Roma, la antigua Roma. Bueno. Ciao a tutti, grazie. Claudia desde mi ciudad de nacimiento, Claudia de Mar del Plata. y mi amiga Natalia desde México. Natalie, qué gusto que Muchas hayas venido. gracias. No, gracias a ustedes. Muy bonita la charla, me gustó mucho. ¿Sí? Ah, qué bien. Sí. Muchísimas gracias. Jorge, un abrazo. Muy lindo. Gracias. Chao. Oh, Tina, Chao, Marilena. Marilena. Chao, Marilena. Ciao cara, ¿dónde está esa? Lía Méndez, hola. Hey, hola, Marilena, ¿cómo estás? Ciao, Juana, muy Qué bien. gusto. Hola, hola. Gracias, Hola, muy lindo Marilena. todo. ¿Cómo estás? Contenta de estar aquí. Gracias. Bueno, abrazo a todos y todas. Abrazos, un abrazo muy fuerte para todas, para todos. Nos seguimos encontrando. Bye, bye. Que vaya muy bien. Que nos vaya
Bienestar para todos. Ya.